si él es el jefe de la banda para hundir las reformas que no convienen en el país, pues sí, seré el jefe de la banda para hundir. Sí. ¿Verdad que ustedes creen que una reforma como esa la dejamos pasar en la plenaria del Senado de la República? Bienvenidos a El Porqué Noticias, donde encontrarás el hecho noticioso, sus causas y sus consecuencias. El hecho noticioso, la consulta popular. El próximo 1 de mayo, el presidente de la República, Gustavo Petro, presentará al Congreso de la República de manera formal las 12 preguntas de la consulta popular. Cuando hay una sentencia que es la 180 del 94 que dice que si hay un conflicto, entre comillas, entre el Ejecutivo y el entonces Legislativo, se puede dirimir a través de una consulta. Entonces lo que queremos hacer es la comunión entre la democracia participativa y representativa. El poder supremo lo tiene el pueblo. Recordemos que el día 11 de marzo del 2025, 8 congresistas presentaron una propuesta de archivo de la reforma laboral y que el día 18 de marzo de 2025, estos votaron no a la reforma laboral. Senador Honorio Ríquez, había soltado, secretario, voto sí al archivo de la reforma laboral. Senadora Marta Peralta. Voto no al archivo de la reforma laboral y vamos por la consulta popular. Miguel Ángel Pinto vota sí al archivo del proyecto. Senadora Lorena Leyes. Lorena Leyes vota sí al archivo. Faltan 4 votos. Jamás vamos a traicionar al pueblo colombiano. Mi voto es no y vamos por la consulta popular. Faltan 4 votos. Señor secretario, anuncie el resultado. La votación es la siguiente. ¿Alirio votó? 8 votos por el sí al archivo de la reforma pensional laboral y 6 votos por el no. Ha sido archivada la reforma. Esto trajo como consecuencia que desde esos mismos momentos se empezara a hablar de la reforma laboral en Colombia a través de una consulta popular. Y por eso este gobierno no va a dar marcha atrás en las reformas, pero sin bobería, porque ya sabemos que las hunden cada vez que presentemos las reformas, porque más vale el billete que la identidad y la orden constitucional de legislar a favor del interés general. El que decida si quiere la reforma pensional o no, si quiere la reforma a la salud o no, si quiere la reforma laboral. Prácticamente convocar al pueblo que decida si quiere ser esclavo o quiere ser libre y digno. Es al pueblo al que le corresponde esa decisión. El presidente de Colombia presentará la convocatoria a una consulta popular para las reformas sociales que implican la justicia social en Colombia. Y esa consulta popular empieza ya. Por este motivo, el día 21 de abril del 2025, Gustavo Petro presenta a los colombianos las 12 preguntas que constituirán la consulta popular. Y como ya dijimos, se formalizará este 1 de mayo. No podía ser otra fecha más propicia que esa, 1 de mayo, para enaltecer con esta propuesta a los trabajadores que han levantado históricamente a todas y cada una de las naciones del mundo. A continuación te presentaré cada una de las preguntas que estarán en la consulta popular. Pero ten presente que como esto se lo tienen que presentar al Senado, seguramente los senadores van a transformar sustancialmente las preguntas o de plano eliminarán algunas. Todo para beneficiar siempre a los grandes empresarios y robarte a ti lo que te pertenece, tus derechos. ¿Cuánto cuestan un montón de congresistas que se niegan a sentarse en su silla siquiera para que tengan para que se conforme un quórum y podamos iniciar las discusiones sobre los asuntos que son nodales? Entonces, si el Congreso no cumple con su labor de representación, vuelvo y repito, le toca a la gente participar. Y el mecanismo que establece la Constitución para la participación, uno de ellos es la consulta.
¿Por qué que el pueblo decida y ejerza con sus propios pies su opinión, su participación, que pueda decidir sobre su destino, tiene que ser polarizante? Yo la verdad no lo entiendo. ¿Cómo es posible que a nosotros nos interpele, nos genere incomodidad que la gente decida sobre los asuntos laborales, que son la realidad cotidiana de todos los colombianos y colombianas en este país? ¿Por qué tiene que ser polarizante? Es como si le dijéramos a la gente: el voto incomoda. Resulta que votar, que es una herramienta constitucional, que es elegir a los congresistas, elegir a los concejales, a los ediles, al presidente de la República, ejercer ese que es un mecanismo de participación ciudadana, pues que es polarizante. Entonces nos incomoda la Constitución, muy seguramente, cuando se les propone a los ciudadanos de este país que votaron todos y se les dice que no, que por favor posterguemos la decisión hasta después de 2026, porque a los políticos nos incomoda que se le consulte a la gente. No, yo en eso sí me opongo radicalmente. Nosotros tenemos que lidiar con los asuntos que son políticos y tendremos que dar las discusiones en el debate público, con consulta o sin consulta, y si le incomoda a alguien es a las élites y es a los políticos, y entonces tendremos que lidiar con nuestra incomodidad. Pero a la gente no se le pueden postergar los derechos. Llevamos ¿cuántos años postergando derechos? Por lo menos desde 1991, postergando los derechos de la gente, y yo creo que la gente tiene derecho a que sus derechos sean una realidad. Primero, ¿está de acuerdo con que el trabajo de día dure máximo 8 horas y sea entre las 6 a.m. y las 6 p.m.? Esto quiere decir, cuando tú negocies tu horario con el empleador, este empleador no te puede solicitar que trabajes más de 8 horas al día como jornada regular. Sin embargo, te puede solicitar trabajar horas extras, que es un asunto diferente. Entonces, ese periodo de 8 horas laborales tiene que estar entre las 6 de la mañana y las 6 de la tarde. Antes de las 6 de la mañana o después de las 6 de la tarde, el empleador te tendrá que pagar la hora nocturna. Vamos a entenderlo así. Digamos que tú entras a trabajar a las 9 de la mañana. Si contamos tu hora de almuerzo, las 8 horas se cumplirían a las 6 de la tarde. Lo siguiente es muy importante. El día 16 de julio del 2026 empezará a regir el horario laboral de 42 horas semanales para los colombianos. Segundo, ¿está de acuerdo con que se pague un recargo del 100% del trabajo en día de descanso dominical o festivo? Sigamos con el ejemplo. Digamos que tu jefe te pide a ti que por favor vayas a trabajar un domingo o un festivo. Y tú le dices: claro que sí, jefe, no hay ningún problema, yo voy. Entonces tu jefe tendrá que pagarte el recargo festivo o dominical. Entonces tu jefe deberá pagarte los 5.000 que vale la hora, y a eso le sumas el recargo del 100%. En este caso, el valor que pusimos fue 5.000. En total, por hora trabajada te estaría pagando 10.000 pesos. Recuerda, pusimos el ejemplo que el valor de la hora era de 5.000 pesos. Recuerda, es un ejemplo. Pues hay personas que la hora la están ganando a 300.000, 400.000, otros a 60.000 y así sucesivamente. No es un número determinado. Todo depende de cuánto devengues tú en tu salario mensual. El tercer punto va dirigido a los empresarios de las MIPYMES. Ojo pues, ¿está de acuerdo con que las micro, pequeña y medianas empresas productivas, preferentemente asociativas, reciban tasas preferenciales e incentivos para sus proyectos productivos? Tú dirás, ¿qué pregunta tan rara? ¿No se supone que estas eran las preguntas dirigidas a una reforma laboral? Y sí, pero tienes que recordar algo. En la ley de financiamiento que el gobierno presentó el año pasado, el gobierno estaba buscando mecanismos para beneficiar tanto presupuestalmente como impositivamente a las pequeñas, medianas y microempresas. Sin embargo, en cabeza de Efraín Cepeda, presidente del Senado de la República, se propusieron acabar absolutamente con todo lo que beneficiara al pueblo colombiano, y en este caso a las MIPYMES. Recuerda que las MIPYMES constituyen prácticamente el 99% de las empresas en Colombia, más de 1.500.000 empresas en Colombia. Ojo, y esta pregunta nos presenta un matiz de suma importancia.
Se nos dice que de estas empresas se tomará preferentemente a las empresas de tipo asociativo, lo que daría un mayor impulso a las empresas que están constituidas según la Ley 10 de 1991, las empresas asociativas de trabajo. Esta ley en el artículo 1 nos dice que estas empresas serán organizaciones económicas productivas cuyos asociados aportan su capacidad laboral por tiempo indefinido. Y algunos además entregan al servicio de la organización una tecnología o destreza u otros activos necesarios para el cumplimiento de los objetivos de la empresa. Si tú te das cuenta, uno de los grandes contraargumentos que se presenta para desistir de una reforma laboral o por lo menos de esta consulta popular es que esta reforma y esta consulta no ayudan a generar empleos. Pero como estamos viendo en este tercer punto, se están generando los mecanismos legales para ayudar a las empresas a generar mayores beneficios económicos para ellas. Pues si se les baja las tasas de impuestos y a su vez se les ayuda con una serie de incentivos para que sean viables financieramente. Quiero que tengas presente esto. Una política laboral no necesariamente impacta directamente sobre las políticas de empleo. Y esto está claro porque ya en Colombia sucedió del 2002 al 2008. Cuando Álvaro Uribe presentó su reforma laboral, con el superargumento de que eso iba a mejorar el empleo, del 2002 al 2008 solamente se generaron 1,5 millones de empleos. Sin embargo, con las políticas de justicia social y enfoque hacia la generación de empleo y mejoramiento de las condiciones laborales de los trabajadores, este gobierno ha generado en solamente 2 años y medio 1,5 millones de empleos. Esto indica que las políticas keynesianas que está implementando Gustavo Petro en el tema del empleo están teniendo mejores resultados que las políticas neoliberales que implementó Álvaro Uribe Vélez. Y eso sin tener que destruir la industria nacional como sucedió durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez. La cuarta pregunta está articulada con una reforma a la salud. Por eso es que hay que insistir en la reforma a la salud como forma de mejorar las condiciones de la salud de los colombianos. Entonces, la cuarta nos dice, ¿está de acuerdo con que las personas puedan tener los permisos necesarios para atender tratamientos médicos y licencias por periodos menstruales incapacitantes? Esta cuarta pregunta me parece fundamental, porque todos los colombianos sabemos qué tanto tenemos que sufrir nosotros para tener que ir a una cita, a una EPS, a estar sentado en urgencias, a estar sentado pidiendo una cita prioritaria y que no pase. Mientras tanto, las empresas nos dicen a nosotros que somos unos vagos, que somos unos perezosos y que debemos llevar la incapacidad del día que no estuvimos nosotros trabajando. Y suele suceder que los médicos que nos atienden, primero nos atienden con una muy mala cara, con un trato totalmente despectivo como si estuvieran tratando animales, y en la mayor parte de los casos indican que no dan ninguna clase de incapacidad por el malestar que uno pueda estar sintiendo, incluso si está a punto de morirse ahí enfrente de ellos. Y en relación con los periodos menstruales, esto me parece un avance muy significativo porque ya varios países del mundo que han querido ponerse a la vanguardia de todas estas problemáticas han empezado a declarar licencias para estas mujeres que tienen esos periodos incapacitantes. Ojo, no me vengas con la bobada, pero es que los empresarios van a perder. Que el problema es que estamos tratando con seres humanos, seres sintientes, personas que se enferman, que se sienten mal, que sienten dolor. Que tú no lo estés sintiendo no quiere decir que la otra persona no los esté sintiendo. Esto es simplemente simpatía, empatía. Esto es simplemente condición humana. Recuerda, esta consulta probablemente no te toque a ti en todos los puntos, no te beneficie a ti en todos los puntos, pero tenemos que empezar a ser empáticos. Esto rompe ese egoísmo, ese individualismo que nos ha metido dentro de las entrañas este asqueroso neoliberalismo, en el que los otros seres humanos son, para nosotros, simplemente instrumentos, herramientas. No, tenemos que romper con eso. Yo no lucho solamente por lo que a mí me beneficia, lucho también por lo que beneficia a otros, así yo inmediatamente no me esté beneficiando de eso, o así nunca me llegue a beneficiar de eso. Colombia, abre tu corazón de pueblo de Dios, déjate reconciliar. No le temas a la verdad ni a la justicia. Es la hora para desactivar los odios
y renunciar a las venganzas y abrirse a la convivencia basada en la justicia, en la verdad y en la creación de una verdadera cultura del encuentro fraterno. En quinto lugar, tenemos esta pregunta que me parece de un humanismo impresionante. ¿Está de acuerdo en que las empresas deban contratar al menos 2 personas con discapacidad por cada 100 trabajadores? Es lo que te estaba diciendo, es humanidad, es reconocer que en los demás también hay seres humanos. El valor de las otras personas está dado por sí mismos, no por lo que me sirvan, por lo que yo pueda instrumentalizarlos. No, señores, no, señoras. El valor de la otra persona está dado simplemente por el hecho de existir. Y en un país como Colombia, que por el simple hecho de tener una edad ya no te contratan, o por el simple hecho de tener una discapacidad, eres totalmente relegado de la fase productiva de la sociedad colombiana. Y es que la actitud que nosotros tenemos como colombianos muchas veces en relación con las personas que tienen alguna discapacidad, les generamos una serie de estados psicológicos y anímicos que destruyen su autopercepción. Muchas veces las personas con incapacidades no tienen la oportunidad ni siquiera de ingresar a un empleo con el cual puedan ser autosuficientes. El Papa Francisco y por qué nunca le agradó a la derecha. Básicamente porque les recordó que el catolicismo está del lado de los pobres, que para los ricos es casi imposible entrar al reino de los cielos y que el individualismo perverso del capitalismo contradice al mensaje cristiano. Francisco no fue un papa cualquiera, fue un papa que dijo que Dios no es un mago, que la Biblia no debe ser tomada de manera literal, no hay tal cosa como muchas crisis. Hay una sola, la de un sistema que produce pobreza, guerra y colapso ecológico al mismo tiempo. Una sola crisis con muchas caras. Y no se quedó ahí. Denunció que los mercados moldean destinos en vez de servir las necesidades de la gente. Dijo que la iglesia no debe servir ideas, debe servir personas. No dogmas, sino humanidad. Que demostró que se puede ser espiritual sin ser fanático. Que se puede creer sin odiar. Que la fe puede mirar hacia el futuro, no solo al pasado. Francisco no fue un simple reformador. Fue algo mucho más peligroso en los ojos de los conservadores. Un hombre que pensó la religión como conciencia planetaria, como interdependencia sagrada. No se confundan, no era un zurdo comunista, solo representó al pie de la letra los valores del cristianismo. Y si eso no te gusta, quizás el Papa no haya sido el problema. Quizás el problema es que nunca entendiste tu propia religión. Son cuestiones básicas de humanidad. En sexto lugar tenemos este punto. ¿Está de acuerdo con que los jóvenes aprendices del SENA y de instituciones similares tengan un contrato laboral? Gracias a la gestión de Álvaro Uribe Vélez, los aprendices del SENA desde hace más de 20 años no tienen contratos laborales. Es decir, no les pagan ni siquiera el mínimo, tan solo el 75% de un salario mínimo para ir a producir en una empresa. Muchos dirán que los aprendices del SENA no son buenos, que son perezosos, que son vagos. Sí, claro, ¿cómo no van a ser vagos si gracias a Uribe se han vuelto lo que son? Recuerda que con el gobierno de Álvaro Uribe los estudiantes no perdían años. Podían pasar de pre-kinder hasta 11 sin tener que haber perdido un año ni recuperar logros. Y desde Santos, prácticamente solamente el 5% de los estudiantes de colegio pueden perder. Y no, esto no es culpa de los profesores ni de FECODE. Esto lo propusieron los ministros de educación de los gobiernos de Santos y de Uribe. Así como quieres tener estudiantes que sean buenos si no han aprendido la virtud del estudio y del esfuerzo personal. Y esto es algo importante. La juventud, desde hace 10 años para acá, está totalmente perdida. Y al decir perdida me refiero a que no han encontrado su camino de vida. Me refiero a que no han encontrado sus fortalezas y sus debilidades, que no han hecho ese ejercicio crítico porque la educación que nos propone el sistema neoliberal no permite ese tipo de reflexiones, porque el sistema laboral que impuso Uribe no permite que los padres de familia estén en el hogar para ser guías de los niños. Muchos nos dicen que el comunismo y el socialismo van a destruir a la familia, pero como hemos visto, los únicos destructores de la familia en estos momentos en el mundo es la derecha, es el modelo neoliberal. Esto no sucedía antes, cuando los padres de familia podían descansar los fines de semana. Mamá y papá en el hogar el sábado y el domingo. Mamá y papá en el hogar antes de que anochezca entre semana, acompañando a sus hijos
siendo guías y educadores, que es la verdadera tarea de los padres, educar y guiar a sus hijos. Los profesores están encargados de enseñarles una ciencia, una disciplina, un oficio, pero el docente no reemplaza al padre de familia, que eso es lo que sucede en la actualidad. Y es que muchos padres de familia se recargan en los docentes para que no solamente les enseñen, sino para que ellos también hagan de papá y de mamá. Ese papá y esa mamá que no tienen en la casa porque se la tienen que pasar todo el día trabajando. 10, 12, 15, 16 horas de trabajo. Llegan a las 11 de la noche y así, ¿cómo pueden tener un bonito hogar? Por eso es que es tan relevante que se tenga solamente 8 horas máximas de trabajo, tal como lo vimos en el punto 1. Se trata de una recuperación moral, espiritual de toda la sociedad colombiana. En un mundo de inestabilidad laboral, y no estamos diciendo que sea creado por las condiciones de... No, es por el sistema laboral miserable que ha constituido el neoliberalismo y en este caso el gobierno de Álvaro Uribe Vélez en contra de los trabajadores. La séptima pregunta es esta. ¿Está de acuerdo que las personas trabajadoras en plataformas de reparto acuerden su tipo de contrato y se les garantice el pago de seguridad social? ¿Cómo les parece a ustedes esta normativa? A mí me parece divina. Pongamos un ejemplo. Rappi en estos momentos tiene un valor aproximado de 5.500 millones de dólares. Y este servicio prestado cobra demasiado. Rappi es el ejemplo de todo distribuidor. No crea riqueza, pero sí se queda con buena parte de las ganancias. Y anualmente se está haciendo 800 millones de dólares porque prácticamente no paga ningún empleado. Mientras tanto, vemos a los repartidores haciendo jornadas de 15, 16 horas diarias al sol y al agua, tratando de llevar el sustento a casa, bien sea en una bicicleta, bien sea en una moto. Y es que montar una bicicleta para hacer una entrega de un pedido de 3, 4 kilómetros no es sencillo, es muy demandante físicamente. Y ahora, si contamos a las personas que están trabajando en moto, pues obviamente el desgasto del vehículo es grandísimo. Y por domicilios de 2.000, 3.000 pesos, pues realmente eso no vuelve rico a nadie. No faltará el derechoso insensible que al ver que se le está pidiendo una cosa muy básica que es cotización a salud y pensión, diga, no, es que esa gente es muy vaga, esa gente es perezosa. Y en 20 años, cuando esta gente que no ha tenido las condiciones laborales ni los ingresos para poder pagar salud y pensión durante mínimo 1.300 semanas, van a decir que son unos vagos, que son unos mantenidos, que no sirven para absolutamente nada y que solamente están esperando que el Estado les regale todas las cosas. Y que les parece una ofensa grandísima que la reforma a las pensiones, en donde están los 4 pilares, pues no se les aporte a esta gente que igualmente trabajó, igualmente construyó país, a pesar de ser explotados. Octavo, y escuchen esta maravilla, es que uno va pasando de pregunta en pregunta y va sintiendo una emoción, va sintiendo algo muy bonito, porque es el reconocimiento de cada uno de los sectores de la sociedad que han sido relegados históricamente y que empiezan a aparecer en el discurso público solamente en el gobierno de Gustavo Petro. Escuchen esta pregunta. Lleva detrás de sí una belleza, un hecho que rompe con toda la historia colombiana de la violencia hacia el campo, del dejar que siempre los campesinos carguen con la sociedad. Es una pregunta que realmente a mí me llega al corazón. ¿Está de acuerdo con establecer un régimen laboral especial para que los empresarios del campo garanticen los derechos laborales y el salario justo a los trabajadores agrarios? Recordemos que en estos momentos, 2025, los trabajadores del campo no tienen contratos, no tienen cotización a salud y pensión, no tienen estabilidad laboral, no tienen seguridad laboral. Cuando nosotros leemos la reforma laboral que está presentando el presidente Gustavo Petro, uno ve cómo se le están reconociendo estos derechos a los campesinos. Y estos miserables como Efraín Cepeda, queriendo tumbar que una persona llegue, aunque sea a un salario mínimo, que le paguen una salud y una pensión. Hombre, el trabajo del campo es uno de esos trabajos que realmente exigen tiempo, esfuerzo, dedicación, disciplina. Es un tiempo que uno tiene que estar ahí constantemente. Y sí, yo no necesito ser campesino ni haber trabajado en el campo
para comprender el esfuerzo tan impresionante que un campesino hace para alimentarnos a nosotros en las ciudades, para producir toneladas de alimento y que un miserable distribuidor le pague esas toneladas a 10.000 pesos, 20.000 pesos, 50.000, lo que sea, para que ese miserable distribuidor llegue a las capitales, a los centros departamentales y lo venda por 6, 7, 8, 9, 10 veces más de lo que le compró al campesino. Hay que empezar a dignificar la labor campesina. Un ejemplo, los ingenios azucareros que se han encargado de evitar que surja una economía en los pueblos alrededor de sus grandes fincas, porque son inmensas, inmensas esas fincas, y entonces al impedir el crecimiento de los pueblos cercanos, lo que tienen son mano de obra barata, para que vayan y les generen todo el producido a esos grandes potentados. Por eso es que no quieren una reforma laboral, y menos esta reforma laboral. La explotación en el campo es impresionante. No más recordemos el caso del campesino que demanda a Lina Moreno de Uribe porque lo hacía trabajar 16 horas al día en el campo. Esto durante 5 años. El señor Enrique Antonio Hernández Ávila decía que tenía que trabajar desde las 3:30 am hasta las 7 p.m. Esto en el ubérrimo, no en cualquier otra finca, no, en el ubérrimo. Y tras la demanda, ¿saben cuál fue el argumento central en el que basaron su defensa? En el que justificaron esos abusos sobre este campesino. Justificaron el impago de salud y pensión diciendo, es que no se enfermó. Es que así es como funciona el campo. Así es como tienen esclavizado al campo colombiano, a nuestros campesinos. Yo sé que eso te ofende, pero es que no es solamente ahí, es en toda Colombia que sucede esto. Tenemos que hacer algo para cambiarlo. Al trabajador del ubérrimo no le pagaban horas extras nocturnas, ni diurnas, ni dominicales, ni festivos, ni recargos nocturnos. No le pagaban subsidio de transporte, no le pagaban por tiempo de servicio, ni vacaciones, ni demás emolumentos laborales. Y aparte de eso, lo despidieron sin justa causa y no le pagaron la indemnización que le correspondía al trabajador. Esos son los valores morales que representan al ubérrimo. ¿Y saben qué es lo que hacen estos hipócritas miserables? Van y le dicen al juez que tiene que condenar al campesino. Óigase bien, tiene que condenarlo. ¿A qué tendría que condenarlo? Pues a hacer el pago de costas y gastos procesales porque la demanda, según ellos, según los Uribe, era infundada. Por favor, es que qué nivel de cinismo, qué nivel de bajeza. Y ellos dicen, no, es que nosotros hicimos el pago constante a esta gente lo que quiere es solamente plata. Y según Casa Macondo, que es la que muestra esta noticia, nos dice que en el expediente no aparecen las afiliaciones a la salud, a la pensión o a ARL de Hernández o de cualesquiera otros de los implicados. Y decían un argumento que todo abogado sabe que eso se cae por su propio peso, diciendo que como no había contrato, pues entonces no se le tenía que pagar nada. Al final terminaron conciliando entre ellos, y los Uribe le pagaron solamente 1/3 parte de lo que le adeudaban. Imagínense lo miserables que hay que ser con esto. Es que esto no tiene cara de presentación. Bueno, en 9º lugar tenemos: ¿está de acuerdo en eliminar la tercerización e intermediación laboral mediante contratos sindicales que violan los derechos laborales? Álvaro Uribe Vélez ha hecho una fuerza impresionante para que no se acaben esta clase de contratos. Uno se pregunta, pero bueno, ¿qué hay allá escondido? Porque un neoliberal, cosa que odia profundamente con el alma, son a los sindicatos. Porque su argumento, y eso lo hemos visto repetido hasta la saciedad durante unos 40, 50 años, que ya se ha convertido prácticamente en una leyenda urbana, y es lo siguiente: los sindicatos destruyen a las empresas. Pero si nosotros somos realmente conscientes de este asunto y nos ponemos a pensar seriamente, de las millones de empresas que han existido en estos últimos, pongámosle, 50 años, es muy difícil encontrar un dato fiable que nos permita a nosotros decir cuántas empresas se han cerrado por efectos del sindicalismo. Y uno diría que para poder sostener esa afirmación que han repetido hasta la saciedad para irse en contra de los sindicatos, ya deberían tener un número consolidado donde diga, sí, es que la mayor parte de las empresas en Colombia las ha destruido el sindicalismo.
Y no, no lo hay. Es simplemente propaganda e ideología barata la que te meten en contra de los sindicatos. Entonces las centrales sindicales dicen que esta clase de contratos han tenido efectos adversos y destructores de la condición fraterna que son los sindicatos, en contra de lo que dice Uribe, en la que esta clase de contratos hace parte de la economía fraterna. Entre los muchos grandes problemas que hay con estos contratos sindicales, vamos a nombrar algunos pocos. Primero, va en contra de la libertad de asociación sindical. Y esto es porque para que puedan acceder a esta clase de trabajos que se dan a través de los contratos sindicales, pues las personas tienen que estar sindicalizadas sí o sí. Entonces no pueden entrar libremente y salir libremente del sindicato. Y desde ahí vemos un gran argumento en el que los sindicatos nos están diciendo, pilas, es que si la persona se quiere salir del sindicato, cuando tiene este contrato sindical que tanto ha defendido Álvaro Uribe Vélez, el sindicalista no se puede ir así como así. Ahora, viene otro punto que es gravísimo, y es que a estos trabajadores no los llaman trabajadores para liberarse así de todas las obligaciones y cargas que implica tener contratos laborales propiamente dichos. Los llaman afiliados, y con esto los pueden tener precarizados, es decir, los pueden fregar cuanto quieran en este trabajo, quitándoles derechos, no pagándoles como debe ser, en fin. En tercer lugar, esta clase de contratos sindicales son una tercerización laboral. Y esto es porque no hay contrataciones directas con la empresa. Y para saltarse las regulaciones que hay a las empresas que se encargan de esa tercerización laboral, se constituyen como sindicatos, generando una intermediación ilegal en el país. Y como son empresas de intermediación que se presentan como falsos sindicatos, entonces ya están amangualados con los empresarios para ofrecerles contratos de hambre y que las personas que ingresan a esos falsos sindicatos pues ya tengan que estar trabajando con condiciones paupérrimas. Y esto lo han dicho muy claramente las centrales sindicales como la CUT, la CTC, la CGT y la Confederación de Pensionados CDP y CPC. Uno va leyendo cada una de estas preguntas y se va sintiendo alegre, emocionado por lo que significan estas preguntas, pero también cuando uno lo asocia con la realidad nacional, uno está diciendo, pero ¿en qué clase de país esclavista es que estamos viviendo? ¿Cómo es que el modelo neoliberal nos impuso desde hace tanto tiempo estas condiciones laborales de hambre y miseria? Esta 10ª pregunta es muy bonita. ¿Está de acuerdo que las trabajadoras domésticas, madres comunitarias, periodistas, deportistas, artistas, conductores, entre otros trabajadores informales, sean formalizados o tengan acceso a la seguridad social? Volvemos al mismo berraco tema. Necesitamos una reforma a la salud que acompañe una reforma laboral y que se integre con la reforma pensional. Si nos ponemos a leer estas preguntas con detenimiento, nos está dando una radiografía real de cómo está la situación en Colombia y no desde este gobierno. Porque si fuera solamente desde este gobierno, trabajadoras domésticas, madres comunitarias, periodistas, deportistas, artistas, conductores, trabajadores informales, campesinos, estudiantes del SENA, trabajadores de diversas plataformas digitales, todos, absolutamente todos tendrían seguridad social. El hecho que a día de hoy estos trabajadores anteriormente nombrados no tengan las condiciones básicas laborales ya nos da una radiografía precisa de cómo dejó en la pobreza la derecha a Colombia. El hecho de que el Senado de la República se haya reunido para tumbar una reforma laboral, una reforma a la salud, haya intentado tumbar una reforma pensional, etc., es sintomático de cómo quieren mantenernos a nosotros los colombianos en una esclavitud, en miseria, en hambre. ¿Cómo pueden ellos estar diciendo que han hecho grandes esfuerzos por los colombianos cuando esto que estamos viendo acá con esta consulta popular deja claro que ellos no han hecho absolutamente nada por los colombianos? ¿Cómo pueden decir ellos que han constituido, que han creado una economía fraterna? ¿Qué fraternidad hay donde los colombianos no tienen acceso a la seguridad social? Lo que yo veo es que todo este ordenamiento jurídico que la derecha ha constituido en estos mínimos 30 años, 35 años, ha sido un ordenamiento jurídico del odio, del desprecio, del abuso, y que no representan en lo más mínimo un espíritu cristiano de amor al prójimo. No estamos viendo de parte del Estado neoliberal que hemos arrastrado ya desde hace muchísimo tiempo
un Estado solidario, un Estado fraterno, un Estado virtuoso, un Estado empático. Aquí es donde nosotros vemos que la derecha ha impuesto a los colombianos eso que ellos muy bien han llamado el odio de clases. Misael Pastrana, López Miquelsen, Turbay, Betancourt, Virgilio Barco, César Gaviria, Ernesto Samper, Andrés Pastrana, Álvaro Uribe I, Álvaro Uribe II, Álvaro Uribe III, Álvaro Uribe IV, Álvaro Uribe V, y solamente hasta la llegada de este gobierno se plantea que hay que darle seguridad social a toda esta clase de trabajadores. ¿Dónde estaba el gobierno de Uribe y sus títeres para solucionar estas grandes dificultades? Obviamente nunca les interesó, porque estaban esperando a generar las ganancias solamente para los más ricos. Los más pobres, el resto de los colombianos, que se muera de hambre. Eso es lo que piensa esta gente. Aquí llegamos al punto número 11. ¿Está usted de acuerdo en promover la estabilidad laboral mediante contratos a término indefinido como regla general? El artículo 4 de la reforma laboral que hundieron tenía una modificación al artículo 45 del Código Sustantivo del Trabajo, y era así: los trabajadores y trabajadoras serán vinculados mediante contrato de trabajo a término indefinido. Excepcionalmente, es decir, muy de vez en cuando y solamente porque estén obligados, porque nadie en la empresa sea capaz de prestar ese servicio y porque no está en las funciones de los trabajadores, excepcionalmente podrán celebrarse contratos de trabajo para atender tareas de naturaleza temporal, ya sea por tiempo determinado, por el tiempo que dure la relación de una obra o labor determinada, o para ejecutar un trabajo ocasional, accidental o transitorio. El contrato a término indefinido tendrá vigencia mientras no sea terminado conforme a las causales establecidas en la legislación. Y aquí es donde se integra un elemento del cual yo no estoy de acuerdo. El trabajador podrá dar por terminado el contrato mediante aviso de 30 días naturales, no días hábiles, 30 días naturales para que el empleador lo reemplace. ¿Y qué es lo que pasa con un contrato a término indefinido? Sencillamente que este contrato le da garantías y estabilidad laboral al empleado. Este tiene un efecto inmediato dentro de la producción nacional. Empieza a haber un mayor compromiso de parte de los empleados con las empresas, y las empresas no tienen que estar recurriendo a ese discurso vacío, superficial de hay que ponerse la camiseta. Un trabajador que tenga buenas condiciones laborales, que sea respetado en un entorno laboral, ese trabajador va a ser sumamente productivo y va a estar comprometidísimo con la empresa. Si usted le muestra respeto a alguien, seguramente esa persona le va a devolver a usted el mismo respeto que usted le muestre. Es una relación humana recíproca. Por eso es que tenemos empresarios que creen que los trabajadores son esclavos y que son instrumentos fácilmente desechables. Muchísimos empleadores se relacionan con sus trabajadores como si fueran simplemente monarcas con sus súbditos. Que todos los trabajadores estén dispuestos a arrodillarse ante ellos como si fueran dioses benévolos que les están dando trabajo como si fuera un favor. No, señores, el trabajo no es un favor, es un contrato entre dos partes que están buscando cada uno obtener beneficios el uno del otro. Y la parte trabajadora no tiene por qué sacrificar sus beneficios para beneficiar al empresario. Finalmente tenemos el punto 12. O sea, ya a este punto estoy ofendido que esta clase de preguntas siquiera tengan que hacerse. Cuando tú ibas al proyecto de ley de la reforma laboral, encontrabas esto y muchísimas otras cosas más que son tremendas bellezas de dignidad. Y me ofende que 8 monigotes hayan podido decidir el destino de 50 millones de colombianos, porque odian a los colombianos, porque está ahí en ejercicio ese discurso y esa práctica del odio de clases. Porque es que el odio de clases que ellos ejecutan y ejercitan viene dada desde sus funciones congresales hacia todos nosotros que tenemos que cumplir las leyes que ellos disponen. Y el hecho de que dispongan no modificar esa legislación tan dañina para los colombianos demuestra que hay ahí toda una estrategia en contra del pueblo colombiano, en contra de la clase trabajadora, en contra de la dignidad de lo que significa ser colombiano. Y lo peor es que es esa derecha la que habla de hacer patria, cuando ellos están en contra de todo lo que es colombiano.
cuando están en contra de nuestra historia, cuando están en contra de nuestro pueblo, cuando están en contra de los trabajadores. La última pregunta es esta. ¿Está de acuerdo con constituir un fondo especial destinado al reconocimiento de un bono pensional para los campesinos y campesinas? Así como existieron toda clase de lelos inútiles, odiadores profesionales que estaban indignadísimos porque se aplicaba una reforma pensional que aplicaba pilares solidarios, pilares que estarán ayudando en un futuro a los colombianos a no sufrir de hambre en la vejez, a tener asegurado un mínimo, unos ingresos tan bajos, que le permitan siquiera comer alguito. Y toda esa derecha que se dice cristiana, católica, supercreyente en Jesús y en todo su mensaje, parece que nunca se acercaron a la Biblia cuando hablaba acerca de esa opción preferencial por el pobre, en el que nosotros veíamos en el pobre el rostro de Dios, porque es que Jesús no fue a hacerle milagros a los ricos y poderosos. Él no les multiplicó las monedas. No, señores. Estos miserables derechosos no han entendido el mensaje que tanto predican. Y se les va completamente el evangelio. Como cuando San Mateo capítulo 25 del versículo 35 al 40 nos dice: porque tuve hambre y me disteis de comer. Tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis. Enfermo y me visitasteis. En la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo, que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. ¿Le preocupa el avance de la ultraderecha en el mundo? Y siempre. ¿Y cuáles serían los antídotos? Porque lo estamos viendo cada vez más cerca, ¿no? La justicia social, no hay otro. ¿Quiénes van a entrar al cielo? Tuve hambre, me diste comer. Tuve sed, me diste beber, tuve hambre, me saciaste, estaba desnudo y me vestiste, estaba preso, me viniste a visitar. Esa es la regla de conducta. Esto es un mensaje humanitario. Esto no es de religiones. Esto es simplemente de conocerse como seres humanos. Y desde la visión religiosa, desde la visión cristiana, cuando uno ve que un derechoso dice que no hay que darle de comer al pobre, que hay que dejarlo morir de hambre, que no hay que dar las condiciones laborales para que tenga una vida digna, lo que estamos viendo es que ellos, a cada paso, a cada decisión que van a tomar, jamás ven a su Mesías, jamás ven en el rostro del pobre, del necesitado, del sufriente. Nunca son capaces de ver al prójimo, nunca son capaces de ver a Dios. Tan solo son capaces de ver monedas y herramientas del uso y del abuso. La Semana Santa del 2025 terminó el 20 de abril. El día 21 el gobierno dio a conocer estas 12 preguntas. Terminó una semana de fingimientos donde la gente dice creer que cree en un Salvador, en una palabra, en una doctrina salvífica. ¿Cuán grande les queda a estas personas? Demasiado grande les queda. Esa expresión que dice: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Porque en Colombia la codicia ha ganado millones de corazones. Y esos millones de corazones codiciosos no van a encontrar el camino de la primavera, de la belleza, el camino de la paz. Quitemos la codicia de nuestros corazones y encontraremos la belleza y el bienestar y la calidad de la vida. Decía Efraín Cepeda entonces: oiga, pero si esas son las preguntas que ustedes presentaron, pues ahora sí podemos discutirlas en el Congreso.
Yo no digo groserías, pero quise decir una. Mucho HP. Y el presidente del Senado hizo gestos para romper el quórum. De hecho, me dijo, perdóneme la expresión, lo vieron en el video. Cada vez que una persona de derecha, que una persona que se llama a sí misma religiosa, decide ir en contra de los trabajadores, no está yendo en contra de los trabajadores, está yendo en contra de Dios, del Salvador. Ahí, y solamente ahí, se ve la hipocresía de esta gente. Primera de Juan 4:20. Si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Esto fue el Porqué Noticias, donde encontrarás el hecho noticioso, sus causas y sus consecuencias.